Hola a todos y bienvenidos al canal La Tertulia LB. En esta ocasión, nuestros presentadores nos hablarán del libro A través del tiempo, escrito por el Dr. Brian Weiss, que trata sobre la terapia de regresión a vidas pasadas y su capacidad curativa. El libro expone cómo la terapia de regresión puede transformar la mente, el cuerpo y el espíritu. Brian Weiss cuenta los casos de sus pacientes de diferentes creencias, niveles socioeconómicos y educación, que descubrieron el origen de sus traumas en sus vidas pasadas. Además, los pacientes también pudieron recuperar talentos de vidas anteriores y llegaron a la convicción de que la existencia es un paso hacia la inmortalidad. El libro también incluye una serie de ejercicios que permiten experimentar regresiones al pasado y alcanzar la paz espiritual. Pero démosle paso a nuestros presentadores para que nos hablen y nos aclaren más del libro. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura os va a fascinar. Sin duda. La terapia de regresión a vidas pasadas. Nos vamos a sumergir en el libro A través del tiempo del psiquiatra Brian Weiss, Buenísimo. que detalla casos sorprendentes y técnicas que podrían revolucionar la forma en que entendemos la mente humana. Exacto. Lo que hace este libro tan especial es que no solo presenta una colección de anécdotas, sino que también explora la posibilidad de que nuestras experiencias en vidas pasadas puedan tener un impacto real en nuestra salud mental y emocional en el presente. Es una idea que realmente te hace pensar. Y Weiss no se anda con rodeos, ¿eh? No, para nada. De hecho, comienza el libro con un caso que transformó por completo su perspectiva sobre la psiquiatría. La historia de Catherine. Claro, la historia de Catherine es fundamental en el libro. ¿Y qué hacía Catherine tan especial? Bueno, Catherine era una paciente que sufría de una serie de problemas. Desde ansiedad y fobias hasta depresión severa. Había pasado por años de terapia tradicional sin encontrar alivio real. Imagínate la frustración, tanto para ella como para el Dr. Weiss. Totalmente. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Weiss, en un intento por explorar nuevas opciones, decide probar la hipnosis con Catherine. La idea inicial era simple: buscar traumas reprimidos en su infancia. Claro, algo bastante común en la psiquiatría de la época. ¿Pero qué pasó? Lo que sucedió durante la sesión de hipnosis fue algo que ninguno de los dos esperaba. Sí. En lugar de retroceder a su niñez, Catherine se vio transportada a una vida, imagínate, hace 4,000 años en el cercano oriente. Wow, 4,000 años. Eso sí que es un viaje al pasado. Y recuerda que Weiss era un psiquiatra convencional muy escéptico. Claro. Por lo que al principio pensó que Catherine estaba inventando o fantaseando. Es completamente comprensible su escepticismo inicial. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? La riqueza de detalles que Catherine proporcionaba era asombrosa. Detalles. Describía con precisión la topografía, la vestimenta, incluso objetos cotidianos de esa época. Sí. Pero lo más impactante fue que, a medida que Catherine revivía más vidas pasadas, sus síntomas comenzaron a desaparecer. Estás diciendo que la regresión a vidas pasadas fue la clave para su recuperación. Eso es lo que Weiss observó. Catherine experimentó una recuperación notable en cuestión de meses. Meses. Sin medicamentos, solo a través de la exploración de sus vidas pasadas. Increíble. Un resultado que desafía las ideas convencionales sobre la psiquiatría, ¿no crees? Definitivamente. Es como si esos traumas del pasado estuvieran influyendo en su presente. Y al confrontarlos a través de la regresión, Catherine pudo liberarse de su impacto. Exactamente. Y hay un detalle aún más intrigante en el caso de Catherine. Más intrigante. Durante una de sus sesiones, ella entra en un estado de trance profundo. Y comienza a comunicarse con los maestros espirituales. ¿Quiénes son estos maestros espirituales? Según Weiss, son entidades espirituales que existen en un plano superior de conciencia y que pueden comunicarse con nosotros a través del subconsciente. Y lo sorprendente es que Catherine, a través de estos maestros, le reveló a Weiss detalles específicos sobre su padre y su hijo fallecidos. Información que ella no podía conocer de otra manera. Catherine le dio información personal y precisa sobre la familia del Dr. Weiss. Eso es realmente asombroso. ¿Cómo reaccionó él ante esto? Imagínate, su escepticismo se tambaleó por completo. Claro. Hablamos de detalles como el nombre de su padre, la causa de su muerte, e incluso información sobre un hijo que Weiss había perdido al poco tiempo de nacer. A partir de ese momento,
Weiss se dedicó a investigar la terapia de regresión con una nueva perspectiva, buscando validación científica a la vez que la aplicaba en otros pacientes. Y me imagino que al trabajar con más pacientes, Weiss comenzó a observar patrones en las experiencias de regresión, ¿no es así? Correcto. Weiss identificó 2 patrones principales: las narraciones detalladas, donde los pacientes describen sus vidas pasadas como si fueran películas. Ajá. Y el flujo de momentos clave. Flujo de momentos clave, ¿qué significa eso? Es como si el subconsciente del paciente, en lugar de revivir toda la vida pasada, se enfocara en momentos puntuales, usualmente eventos traumáticos o altamente emocionales, que tienen una conexión con los problemas que la persona experimenta en el presente. Es fascinante cómo el subconsciente puede seleccionar y traer a la superficie justo la información que necesitamos para comprender y sanar nuestras heridas. Exacto. Y Weiss notó que, al igual que en el caso de Catherine, muchos de sus pacientes experimentaban una mejoría significativa en sus síntomas después de la terapia de regresión. ¿Tienes algunos ejemplos concretos de cómo la regresión ayudó a sus pacientes? Por supuesto. Weiss menciona el caso de una mujer que sufría de una fobia terrible a las alturas. Durante una sesión de regresión, ella recordó una vida en la Francia medieval, donde fue acusada falsamente y ahorcada. Es decir, su miedo a las alturas estaba conectado a un trauma de una vida pasada. Exactamente. Al revivir esa experiencia traumática en un ambiente seguro, la mujer pudo procesar el miedo y la angustia, y su fobia a las alturas desapareció. Es increíble cómo un evento de una vida pasada puede manifestarse como un miedo aparentemente irracional en el presente. Y hay otros casos similares. Muchos. Yeah. Weiss también describe el caso de un piloto que tenía una fobia inexplicable al ala derecha de los aviones. A la derecha. A través de la regresión, descubrió que en una vida pasada había muerto en un accidente aéreo, precisamente al estrellarse contra el suelo con el ala derecha. Wow, esos ejemplos son realmente impactantes. Me hacen pensar en cuántas de nuestras fobias, miedos o incluso patrones de comportamiento podrían tener su origen en experiencias de vidas pasadas. Es una posibilidad que Weiss explora a profundidad en su libro. Y a medida que avanzamos en la inmersión, veremos cómo esta idea se aplica a diferentes aspectos de la vida, desde las relaciones hasta la salud física y emocional. Y si te parece impactante la idea de que las fobias puedan originarse en vidas pasadas, espera que profundicemos en cómo la terapia de regresión arroja luz sobre el misterio de la muerte. La muerte, un tema que a todos nos intriga y a veces nos aterra. ¿Qué nos dice Weiss sobre lo que sucede después de que dejamos este mundo? A través de las experiencias de sus pacientes bajo hipnosis, Weiss llega a la conclusión de que la muerte no es un final, sino una transición a otro estado de conciencia. Interesante. Muchos de ellos, durante la regresión, no solo acceden a vidas pasadas, sino que también experimentan el estado entre vidas. ¿Te refieres a ese estado en el que el alma, liberada del cuerpo físico, se encuentra entre una vida y otra? Exactamente. Y lo fascinante es que las descripciones de este estado, que Weiss llama el estado del alma, son sorprendentemente consistentes entre diferentes pacientes. ¿En serio? Hablan de una profunda sensación de paz, de amor incondicional e incluso de conexión con seres de luz o guías espirituales. Es interesante que menciones eso porque he leído sobre las experiencias cercanas a la muerte. Claro. Las CCM, donde las personas que han estado al borde de la muerte describen sensaciones muy similares. Precisamente. Weiss encuentra una gran similitud entre los relatos de sus pacientes bajo regresión y las experiencias cercanas a la muerte. Esa sensación de flotar fuera del cuerpo, la luz brillante, el encuentro con seres queridos que ya han fallecido, son elementos recurrentes en ambas experiencias. Es como si la regresión a vidas pasadas y las SCMs nos ofrecieran una ventana a una realidad que va más allá de nuestra percepción física. Una realidad donde la conciencia continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. Exacto. Y lo que Weiss observa es que tanto la regresión como las SM tienen un impacto positivo en las personas. Disminuyen el miedo a la muerte, aumentan la espiritualidad. Incluso hay quienes experimentan sanaciones físicas o emocionales después de esas experiencias. Suena como si el simple hecho de asomarnos a esa otra realidad nos transformara profundamente. Sin duda. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos recuerdos de vidas pasadas o del estado entre vidas son reales? ¿No podrían ser solo imaginaciones o fantasías creadas por la mente? Es una pregunta válida. Y aunque no hay una prueba científica definitiva que confirme la existencia de las vidas pasadas. Claro. Weiss menciona la investigación del Dr. Ian Stevenson, quien dedicó su vida a estudiar a niños que parecen recordar con precisión detalles de vidas anteriores. Sí, he oído hablar de ese investigador. Pero ¿cómo se relaciona su trabajo con la terapia de regresión?
Stevenson recopiló miles de casos de niños que desde muy pequeños hablaban de una vida anterior, recordaban nombres, lugares e incluso eventos que luego se pudieron corroborar. Si bien no es una prueba irrefutable, su trabajo aporta solidez a la idea de la reencarnación y nos invita a cuestionar la visión materialista que limita la conciencia al cerebro físico. Es un punto interesante. Si la conciencia no está limitada al cerebro, entonces la posibilidad de que exista más allá de la muerte física se vuelve mucho más plausible. Exactamente. Y la terapia de regresión nos ofrece una forma de acceder a esa conciencia expandida, de explorar las experiencias del alma a lo largo de múltiples vidas. Y si pensamos en la salud, ¿cómo se conecta la terapia de regresión con nuestro bienestar físico y emocional en el presente? Weiss descubrió que muchos de los problemas que aquejan a las personas en el presente, desde enfermedades físicas hasta traumas emocionales, tienen su origen en experiencias traumáticas de vidas pasadas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esto? Claro. Recuerda el caso del piloto con fobia al ala derecha de los aviones. Al descubrir en la regresión que había muerto en un accidente aéreo precisamente del lado derecho, pudo comprender el origen de su miedo irracional. Sí, es un caso que ilustra claramente esa conexión. ¿Y qué hay de las enfermedades físicas? También pueden tener su origen en vidas pasadas. Weiss describe el caso de una mujer llamada Selma que padecía cáncer de piel. Durante una sesión de regresión, ella recordó una vida pasada en la que su cuerpo era muy huesudo, flaco y sin proporciones. Y en la que había muerto por quemaduras de ácido. Es asombroso cómo detalles de una vida pasada pueden manifestarse en el cuerpo físico en el presente. Exactamente. Y esto nos lleva a la comprensión de que la mente y el cuerpo están íntimamente conectados. Lo que experimentamos a nivel emocional, incluso en vidas pasadas, puede dejar una huella en nuestro cuerpo físico. Es una idea que nos invita a mirar nuestra salud de una manera integral, considerando no solo los factores físicos, sino también la influencia de las experiencias emocionales, incluso las que provienen de vidas pasadas. Correcto. Y lo interesante es que la terapia de regresión no solo nos ayuda a comprender el origen de nuestros problemas, sino que también nos ofrece una vía para liberarnos de ellos. ¿Cómo es eso posible? Al revivir esas experiencias traumáticas en un ambiente seguro, con la guía del terapeuta podemos procesar las emociones reprimidas, comprender las lecciones que el alma necesitaba aprender. Y finalmente sanar esas heridas del pasado. Es decir, que la regresión no se trata solo de recordar, sino de sanar, de liberar el peso del pasado para vivir con mayor plenitud en el presente. Exactamente. Al liberar el dolor y el miedo del pasado, podemos abrirnos a nuevas posibilidades, a relaciones más saludables, a una vida más plena y consciente. Y hablando de relaciones, ¿qué nos dice Weiss sobre la influencia de las vidas pasadas en nuestras relaciones actuales? Uno de los aspectos más fascinantes de la terapia de regresión es cómo revela la influencia de nuestras vidas pasadas en nuestras relaciones actuales. Muchas veces los patrones de relación que se repiten, especialmente los conflictivos, tienen su origen en experiencias compartidas con esas mismas almas en vidas anteriores. ¿Te refieres a que podemos reencontrarnos con las mismas almas en diferentes vidas? Exactamente. Y no solo eso, a veces los roles se invierten. Quien fue nuestro padre en una vida pasada puede ser nuestra pareja en esta vida, o incluso nuestro hijo. Es como si el alma buscara completar ciclos, resolver karmas, aprender a través de la interacción con las mismas almas a lo largo de múltiples vidas. Correcto. Y la terapia de regresión nos permite comprender la dinámica de esas relaciones, liberarnos de patrones negativos y sanar las heridas del pasado para construir relaciones más saludables y conscientes en el presente. ¿Tienes algún ejemplo de cómo la regresión ha ayudado a las personas a sanar sus relaciones? Weiss describe el caso de una mujer llamada Dana, que tenía una dificultad enorme para expresar su opinión, por miedo a ser castigada o rechazada. Durante una regresión, ella descubrió que en una vida pasada había sido asesinada por guardar un secreto importante. Al revivir esa experiencia, Dana pudo comprender el origen de su miedo a hablar y comenzar a liberarse de ese patrón limitante. Es increíble cómo un trauma de una vida pasada puede manifestarse de maneras tan sutiles en el presente. Exactamente. Y esto nos lleva a otro tema muy importante, el abuso. Weiss dedica un capítulo entero a explorar cómo el abuso, especialmente el abuso sexual infantil, puede tener raíces en vidas pasadas. Es un tema muy delicado. ¿A qué te refieres con que el abuso puede tener raíces en vidas pasadas? A través de la terapia de regresión, Weiss observó que en algunos casos,
Las almas que han sido víctimas de abuso en una vida pueden volver a encontrarse con sus abusadores en otras vidas, a veces invirtiendo los roles. Es decir, que la víctima puede convertirse en victimario o viceversa. En algunos casos sí. Y aunque esto no justifica en absoluto el abuso, Claro. nos ayuda a comprender su complejidad. No se trata de culpabilizar a nadie, sino de entender que el alma a veces elige experiencias dolorosas para aprender y evolucionar. Es una perspectiva que nos invita a mirar el abuso desde una óptica más amplia, considerando no solo la vida presente, sino también la posibilidad de que haya patrones que se repiten a lo largo de múltiples vidas. Exacto. Y la terapia de regresión en manos de un terapeuta experimentado puede ser una herramienta poderosa para ayudar a las víctimas de abuso a procesar el trauma, liberarse del dolor y romper esos ciclos de violencia. Y hablando de relaciones significativas, Weiss también explora el concepto de las almas gemelas. ¿Qué nos dice sobre este tema? Weiss describe a las almas gemelas como almas que se eligen mutuamente para aprender, crecer y evolucionar juntas a lo largo de múltiples vidas. Se trata de un vínculo profundo que va más allá de la atracción física o romántica, un lazo del alma que se fortalece a través del tiempo y el espacio. Es una idea hermosa, la de reencontrarnos con las mismas almas en diferentes vidas, compartiendo un camino de aprendizaje y evolución. Exacto. Y la terapia de regresión a menudo revela que las parejas que tienen un vínculo muy fuerte han compartido vidas pasadas juntas, a veces en roles diferentes, pero siempre con un lazo invisible que los une. Es como si el amor verdadero trascendiera el tiempo y el espacio, uniendo a las almas gemelas a través de múltiples existencias. Precisamente. Y aunque la muerte o la separación física puedan separarnos temporalmente, el vínculo con nuestras almas gemelas permanece a nivel del alma, esperando el momento propicio para reencontrarse. Y si pensamos en las relaciones familiares, ¿qué nos dice la regresión sobre los lazos con nuestros padres, hermanos, hijos? La terapia de regresión a menudo revela que los lazos familiares, especialmente los que presentan desafíos o conflictos, tienen su origen en vidas pasadas. Al explorar esas vidas anteriores, podemos comprender mejor la dinámica actual, liberarnos de patrones negativos y sanar las heridas que nos impiden relacionarnos con amor y armonía. Es como si al mirar atrás a esas vidas pasadas, pudiéramos encontrar las claves para sanar las relaciones en el presente. Exacto. Weiss describe el caso de Betsy, una mujer que tenía una relación muy conflictiva con su padre, quien ya había fallecido. A través de la regresión, Betsy descubrió que su padre había sido su esposo en una vida pasada. Su esposo. Y que la dinámica de poder y control que había experimentado en esa relación se repetía en la relación con su padre en esta vida. Al comprender esa dinámica, Betsy pudo sanar la relación con su padre, a pesar de que ella no estaba presente. Sí. Al revivir esa experiencia de una vida pasada, Betsy pudo liberarse del resentimiento, comprender el dolor que su padre cargaba y finalmente perdonarlo. A partir de ese momento, la imagen que Betsy tenía de su padre se transformó y la relación se sanó a nivel del alma. Es un ejemplo conmovedor de cómo la regresión nos permite sanar relaciones. Incluso con aquellos que ya no están con nosotros físicamente. Y no solo sanar, sino también comprender. La terapia de regresión nos ayuda a entender que las relaciones, incluso las más desafiantes, son oportunidades para aprender, crecer y evolucionar en el camino del alma. Y hablando de evolución, ¿cómo se conecta la terapia de regresión con nuestro desarrollo espiritual? La terapia de regresión puede ser un catalizador para el despertar espiritual, al experimentar la realidad de las vidas pasadas y el estado entre vidas. Muchas personas desarrollan una mayor conexión con su ser espiritual, una comprensión más profunda de la vida y la muerte, y una mayor conciencia de su propósito en este mundo. Es como si la regresión nos abriera las puertas a una dimensión más amplia de la conciencia, permitiéndonos acceder a la sabiduría del alma. Exactamente. Weiss describe el caso de Anita, una mujer tímida y sumisa, quien durante una sesión de regresión no accedió a una vida pasada, sino al estado entre vidas. En ese estado, Anita se encontró con guías espirituales que le transmitieron mensajes de amor, sabiduría y paz. ¿Y cómo afectó esa experiencia a Anita en su vida diaria? Fue un punto de inflexión para ella. Anita regresó de la regresión con una nueva visión del mundo, una mayor confianza en sí misma y una profunda sensación de paz interior. Es un ejemplo que nos inspira a
a explorar nuestro propio potencial espiritual, a buscar esa conexión con la sabiduría del alma. Y no solo eso. ¿No? La terapia de regresión también puede ayudarnos a descubrir talentos y habilidades que hemos desarrollado en vidas pasadas y que aún están latentes en nuestro interior. ¿Se refieres a que podríamos tener talentos ocultos esperando a ser descubiertos? Exactamente. Weiss describe el caso de Karen, una mujer que se perdía fácilmente en las ciudades, incluso en lugares que ya conocía. A través de la regresión, Karen descubrió que en una vida pasada había sido piloto de un submarino. ¿Piloto de un submarino? Lo que le permitió acceder a su talento para la orientación espacial y liberarse de su miedo a extraviarse. Es fascinante pensar que las experiencias de vidas pasadas puedan influir en nuestras habilidades y talentos en el presente. Sin duda. Y la terapia de regresión nos ofrece una herramienta para acceder a esa información, para descubrir nuestro potencial y vivir una vida más plena y creativa. Y ahora que hemos explorado la muerte, las relaciones, el potencial del alma, me pregunto, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos integrar la sabiduría de las vidas pasadas en nuestro presente? En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos precisamente eso. Weiss nos ofrece herramientas prácticas para vivir con mayor conciencia, propósito y alegría, recordando que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Si pensamos en todo lo que hemos explorado hasta ahora, es inevitable preguntarse cómo podemos aplicar esta sabiduría de las vidas pasadas en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para vivir mejor, para ser más felices? Es una pregunta clave. ¿Y Brian Weiss en Oconee? A través del tiempo, no solo nos invita a comprender el pasado, sino también a transformar nuestro presente y futuro. Uno de los primeros pasos que sugiere es cultivar la conciencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Qué significa eso exactamente? A veces se habla mucho de espiritualidad, pero no siempre es fácil comprenderlo en la práctica. Imagina que no eres solo este cuerpo físico con sus limitaciones, sino un alma eterna que ha vivido múltiples experiencias, que ha acumulado sabiduría a lo largo de muchas vidas. Reconocer esa dimensión espiritual nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva, a ir más allá de las preocupaciones materiales y los dramas cotidianos que a veces nos absorben. Es como si al conectar con nuestra esencia espiritual pudiéramos liberarnos de la tiranía del ego, de esa vocecita que nos dice que no somos suficientes, que tenemos que luchar por todo, que la felicidad está en lo externo. Exactamente. Y para cultivar esa conciencia espiritual, Weiss nos recomienda prácticas como la meditación, la introspección, la conexión con la naturaleza. Se trata de crear espacios de silencio interior, de escuchar la voz del alma, esa sabiduría que ya está dentro de nosotros. En el mundo acelerado en el que vivimos, a veces olvidamos la importancia de parar, de respirar, de conectar con nuestro interior. ¿Y cómo podemos saber si estamos escuchando la voz del alma o simplemente nuestros propios deseos o miedos? Es una buena pregunta. La voz del alma suele ser suave e intuitiva, nos habla de paz, de amor, de conexión. En cambio, la voz del ego suele ser ruidosa, llena de dudas, de miedos, de deseos de control. Distinguirlas requiere práctica, atención y sobre todo confiar en nuestra intuición. Confiar en la intuición, esa voz interna que a veces ignoramos por miedo a equivocarnos. Exacto. Y Weiss nos recuerda que la intuición es una brújula interna que nos guía hacia nuestro camino, hacia las decisiones que nos ayudan a crecer y evolucionar. Hablando de decisiones, Weiss también explora la idea de que antes de nacer nuestra alma elige las experiencias que quiere vivir en esta vida, los desafíos que quiere afrontar, las relaciones que quiere experimentar. Es el concepto de que somos co-creadores de nuestra realidad, que no somos víctimas del destino, sino que elegimos a nivel del alma las lecciones que queremos aprender. Es una idea poderosa porque nos devuelve la responsabilidad sobre nuestra vida. Si las cosas no van como queremos, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esa situación? ¿Qué me está mostrando mi alma? Exacto. Y aunque no recordemos conscientemente esas elecciones prenatales, podemos confiar en que nuestra alma, en su infinita sabiduría, ha elegido un camino de crecimiento y evolución. Y al comprender esto, podemos afrontar los desafíos con mayor valentía y conciencias, sabiendo que cada experiencia, incluso la más difícil, tiene un propósito en nuestro aprendizaje. Sin duda. Y en este viaje es importante prestar atención a las sincronicidades, esas coincidencias significativas que nos guían, que nos confirman que vamos en la dirección correcta. Es como si el universo nos enviara señales, pequeños guiños que nos dicen vas bien, sigue adelante. Exactamente. Y para estar más receptivos a esas señales es fundamental cultivar la intuición, la conexión con el alma, la confianza en un poder superior que nos acompaña en cada paso. Hablando de poder superior, Weiss también habla de la importancia de conectar con esa fuerza divina, con la energía universal, ya sea que la llamemos Dios universo o simplemente amor. Sí, Weiss nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que hay una fuerza amorosa que nos sostiene, que nos guía, que siempre está disponible para ayudarnos si se lo pedimos. Conectar con esa fuerza nos da paz, nos da confianza, nos ayuda a superar los obstáculos y a vivir con mayor serenidad.
Y si pensamos en el potencial creativo que todos llevamos dentro, ¿cómo podemos usar la sabiduría de las vidas pasadas para liberar esa creatividad? A veces nos bloqueamos creativamente porque arrastramos miedos, culpas o creencias limitantes de vidas pasadas. La terapia de regresión nos permite identificar esos bloqueos y liberarlos para que la energía creativa pueda fluir con libertad. ¿Recuerdas algún caso de cómo la regresión ayudó a alguien a superar un bloqueo creativo? Weiss menciona el caso de Tricia, una conductora de televisión que tenía un gran deseo de escribir un libro, pero se sentía bloqueada. A través de la regresión descubrió que en una vida pasada había sido un cobrador de impuestos, que por miedo a perder su trabajo se había negado a ayudar a una mujer pobre. Es decir, que su bloqueo creativo estaba relacionado con un evento de una vida pasada, donde había actuado con miedo y egoísmo. Exacto. Al revivir esa experiencia y comprender la lección que su alma necesitaba aprender, Tricia pudo liberarse de la culpa, perdonarse a sí misma y finalmente escribir su libro. Es un ejemplo que nos inspira a explorar nuestros propios bloqueos creativos, a buscar la raíz de nuestros miedos e inseguridades para liberarnos y expresar nuestro potencial con mayor autenticidad. Sin duda. Así como exploramos nuestro potencial creativo, Weiss también nos anima a vivir con mayor amor, compasión y perdón. La terapia de regresión a menudo revela patrones de relaciones conflictivas que se repiten a lo largo de múltiples vidas. Sí, hemos hablado de cómo las mismas almas pueden reencontrarse en diferentes vidas, a veces repitiendo patrones de dolor o conflicto. Exacto. Y al comprender esos patrones, podemos liberarnos del resentimiento, sanar viejas heridas y cultivar relaciones más armoniosas. Weiss describe el caso de Lorraine, quien en una regresión descubrió que su padre ya fallecido había abusado de ella en una vida pasada. Es un tema muy doloroso. ¿Cómo pudo Lorraine sanar esa relación con su padre a través de la regresión? Al revivir esa experiencia, Lorraine pudo comprender el origen de su dificultad para perdonar. No se trataba de justificar el abuso, sino de entender que su alma y la de su padre estaban en un proceso de aprendizaje, que ambos habían cometido errores en el pasado. Es como si al mirar atrás a esas vidas pasadas, pudiéramos ver con mayor compasión las acciones de los demás, entendiendo que todos estamos en un proceso de evolución. Exactamente. Y al comprender esto, al cultivar la compasión y el perdón, podemos liberarnos del peso del pasado y abrir nuestros corazones al amor. Y al final, el amor es la respuesta a todas nuestras preguntas, la fuerza que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a sanar. Sin duda, la terapia de regresión a vidas pasadas nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza del alma, la muerte, las relaciones y el potencial humano. Nos invita a un viaje de autodescubrimiento, a explorar las profundidades de nuestro ser y a vivir con mayor conciencia, propósito y alegría. Y aunque el escepticismo es natural, creo que vale la pena mantener una mente abierta, explorar la posibilidad de que nuestras vidas pasadas influyan en nuestro presente y buscar la sabiduría que ya está dentro de nosotros. Les invitamos a leer A través del tiempo de Brian Weiss y a continuar explorando el fascinante mundo de la terapia de regresión a vidas pasadas. Y recuerden, si las vidas pasadas pueden influir en nuestro presente, ¿qué potencial podríamos desbloquear para nuestro crecimiento y sanación si comprendemos esas conexiones? Hasta la próxima inmersión.